Gloria a Dios. Saludo a los hermanos con la paz del Señor. Estamos comenzando siempre orando para que podamos superar siempre hay algún problemita técnico que superar. Así que estamos pasados unos minutos de las 8, pero una vez más estamos aquí para compartir lo que le llamamos el culto familiar. Vamos a estar, Dios mediante, por ahora compartiendo los martes y los viernes a las 8 de la noche la palabra del Señor, motivo para que dejemos las actividades y nos reunamos junto con la familia y nos detengamos a la lectura de la palabra, a la meditación, porque siempre Dios tiene algo que decirnos, ¿no? Y quiero hablar de esto en esta tarde, ¿no? Que a veces tenemos por poco lo que es estar con el Señor. Sin embargo, nuestra fuerza viene de estar con el Señor. La revelación viene de estar con el Señor. La bendición viene de estar con el Señor. La luz, la paz, todo lo que nosotros recibimos de parte de Dios es en ese momento de quietud que permitimos que Dios nos hable a través de su palabra y Dios nos hable a través de su espíritu y podamos de esa manera nosotros recibir la palabra y ser edificados. Así que de esto quiero hablar y le invito siempre a tener su Biblia cerca, la Biblia propiamente en papel, porque también a veces no se valora. Hay un tiempo en donde el enemigo sutilmente hace que la gente comience a desvalorizar la Biblia, la oración, la adoración, la presencia de Dios, y nos entretiene con otras cosas, ¿no? Yo le animo a que no deje de tener usted su Biblia, su Biblia. Bueno, los que predicamos tenemos más de una Biblia. Yo tengo la Biblia en una versión, en otra versión. Tenemos la Biblia para nosotros ir, anotar, escribir. Cuando Dios nos habla, le ponemos un marcador, porque uno lee un párrafo y de repente tenemos que ahí en una palabra el Señor nos habla. Entonces nosotros venimos y anotamos. Anotamos y bueno, y ahí compartimos. Bendito sea Jesús. Y de esa manera nosotros podemos acordarnos de lo que Dios nos ha hablado, y ahí en el escritorio, nosotros tenemos el lugar donde nosotros nos reunimos para poder compartir, ¿no? este momento con el Señor. Nos sentamos en algún lugar, en algún escritorio, en alguna silla, en alguna mesa, y tenemos ese tiempo con el Señor. Y eso es, amados, es clave que nosotros dispongamos un tiempo, busquemos al Señor, le hablemos, hablemos con Él, no siempre pidiéndole cosas, sino consagrándonos, diciéndole: Señor, aquí estoy una vez más, entregándote mi vida para que tú la uses, para que tú la gobiernes. Y nosotros de esa manera podemos tener una intimidad donde Dios nos comienza a revelar las cosas profundas que Él tiene guardadas, pero para aquellos que le buscan. Debemos valorar lo que es la búsqueda del Señor, el tiempo de estar con Dios, el tiempo de poder permitir que Dios nos hable, permitir que Dios nos ministre y comience de nuevo, una vez más, a meter la mano en nuestras vidas y comenzar a formarnos, porque Él nos llamó para formarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Él nos llamó para que cumplamos un plan aquí. ¿Y cómo nosotros vamos a cumplir el plan? Permitiendo que Dios se meta con nosotros. ¿Y cómo Dios va a irrumpir en nuestras vidas? Cuando nosotros nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios y hablamos con Dios y le contamos nuestras cosas
abrimos la palabra, permitimos que Él nos hable a través de su palabra y, y luego un tiempo de adoración al Señor, un tiempo de gratitud. Y quiero contarles a través de la Escritura el valor de la oración, el valor de tener ese tiempo con Dios. A veces nos parece más importante las cosas rutinarias que uno hace todos los días. Yo sé que uno tiene que vencer. Yo sé que tenemos una tentación de abrir el celular, de prenderlo y a ver qué información nos ha llegado, qué mensaje nos ha llegado. Tenemos como un hábito, ¿no es verdad?, de hacer eso primero. Pero Jesús es la primicia del Padre, Él es primicia de los que había de resucitar. Jesús es una primicia y Él nos pide que nosotros también tengamos como primicia, como primero el reino de los cielos. Buscad primeramente el reino. Y esto es buscarlo a la mañana primero a Él, abrir nuestros ojos y decir gracias Señor por la vida. Aquí estoy, me presento delante de ti. Abrir los ojos y pensar en las cosas del Señor. Muchas veces estamos tentados, ¿no es verdad?, de poner primero las cosas de este mundo. Es una tentación de poner el trabajo, de poner las preocupaciones de la vida, pero hay que aprender los principios de Dios. Y Él dice, busquen primero el reino. Esto significa primicia, primero. Entonces, cuando nosotros nos levantamos, nuestro primer pensamiento tiene que ser el Señor. Nuestro primer pensamiento tiene que ser el Señor. Abro nuestros ojos, gloria a Dios. Gracias Señor por este día. Gracias Señor por lo que tengo, por mi familia. Gracias por las cosas, muchas o pocas que yo tenga. Dice que seamos agradecidos. Porque somos agradecidos, viene algo más de parte del Señor. Entonces, allí hacer primeramente una oración y luego tratar de tener un tiempo con el Señor. Mientras preparamos las cosas, abrir la Escritura, estar orando, ¿no? Tal vez usted está acostumbrado a desayunar. Bueno, a veces uno también puede hacerse propuestas. No voy a abrir el celular hasta que no tenga un tiempo de oración. No voy a abrir el celular hasta que no lea algo la Biblia. No voy a tomar el café hasta que no tenga un momento de oración con el Señor. Un momento de estar con Dios. Y ese momento es el momento de nuestra fortaleza. Les compartí un texto en Isaías, dice, estad quietos porque esa es vuestra fortaleza. Quedarnos quietos y confiar en el Señor. Y es traerle sobre todo a Él las cosas y no pensar. A veces estamos pensando y pensando y pensando cómo vamos a resolver en los conflictos. Pero no le llevamos los asuntos a Dios. Dice, por nada estén afanados si no sean conocidas vuestras peticiones. Es decir, si algo nos preocupa, lo tenemos que convertir en una oración y ponerlo a Dios en el asunto. Porque a veces elucubramos horas y a veces días, ¿no es verdad? Y hay gente que primero trata de resolver humanamente las cosas y después, cuando no da más, se acuerda del Señor y le busca. Qué maravilloso sería que nosotros lo primero que hagamos es orar. Y si tenemos un problema, lo que primero hagamos es planteárselo al Señor. Y así era la iglesia primitiva. La iglesia primitiva había hecho de la oración un estilo de vida. Y hoy vamos a estar orando. Pero quiero darles el contexto. Busque su Biblia allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 12. Y quiero aplicarlo también a lo que es nuestra vida hoy, bajo este contexto de virus y de todo esto. Damos gracias al Señor que hace 6 días, según tengo entendido, ya no hay nuevos contagios en Tucumán y solamente hay una persona internada. En Tucumán, gracias al Señor, hubo muy pocas muertes. Y hubo más muertes por suicidios, por problemas cardíacos que por el COVID-19. Entonces, quiero que estemos atentos porque cuando nosotros no buscamos a Dios, empezamos a adaptarnos a este mundo. Y hoy día veía una imagen de alguien allí en el Facebook con un barbijo del Club San Lorenzo, ¿no? Y un cristiano, ¿no? Y aquí estoy con mi nuevo barbijo del Club San Lorenzo,
¿no? Aguante San Lorenzo. Y yo me puse a pensar, ¿no? Con qué facilidad nos adaptamos a las cosas que vienen de afuera y empezamos a adecuarnos, ¿no? Y vamos a hacer barbijos color dorado y barbijos con la imagen del club, amados, yo la verdad que me niego a este tipo de domesticación y de adaptación y aún a llamarle esta nueva, creo que le están llamando nueva naturaleza o algo parecido, ¿no? Esta nueva condición en la que estamos. Yo me niego, yo quiero seguir teniendo las mismas prioridades que antes, ¿no? Y las prioridades no hay que alterarlas. Una vez establecimos Dios es primero, el reino es primero en mi vida, y los principios y los valores que lo abracé, no cambiarlos por las circunstancias. Muchas personas han cambiado el miedo, la fe por el miedo. Antes tenían fe, ahora tienen miedo porque los informativos le han ametrallado con malas noticias y el miedo, y lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo. Hay aquí una estrategia de control social, hay personas interesadas en que las cosas se den de este modo. Y voy a reiterar esto no es la voluntad expresa del Señor. Dios permite muchas veces ciertas cosas porque Él tiene plan con nosotros, así que tenemos que ver todo lo que nos pasa desde la perspectiva de Dios. Les recuerdo este texto cuando el Señor le dice a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearlos como a trigo, pero no temas, he orado al Padre para que no les falte la fe. El diablo le ha pedido a Pedro permiso para zarandearlo a Pedro. Entonces el Señor dice, el diablo me ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes y yo lo autoricé. Entonces él dice, me ha pedido para zarandearlos, pero no se preocupen, he rogado al Padre para que no les falte la fe. Entonces Dios permite estas cosas, pero no es la voluntad de Dios de que haya estas pestes, no es la voluntad de Dios que Pedro sea zarandeado. Ahora, ¿por qué Dios permite? Porque Dios tiene planes con nosotros y lo va a lograr a través de las pruebas. Ahí está el tentador haciendo su trabajo, ahí está el malo haciendo su trabajo. Él es el que hace el trabajo sucio en este drama de la vida, ¿sí? Entonces Dios lo permite, pero porque Él tiene planes con nosotros. Él nos ha dado esto precioso que se llama fe, y la fe vence al mundo. Cuando hay pruebas, es prueba de nuestra fe. Entonces Dios permite porque quiere fortalecer nuestra fe. La fe es purificada como el oro en el fuego. La fe es purificada en la prueba. En la prueba, entonces, no es la voluntad del Señor que usted esté de enfermo, no es la voluntad de Dios que usted tenga miedo, no es la voluntad. No nos adaptemos a esto excepcional, porque lo que debe ser una constante es que estemos sanos, sin barbijo, que nos abracemos, que nos besemos. No aceptemos esta nueva normalidad. No aceptemos esto. Nosotros debemos amar a los hermanos, desear estar con ellos, desear congregarnos. Muchos están preparándose para no congregarse. Prepárese para congregarse, desee congregarse. No dejemos que estas circunstancias cambien nuestras prioridades. Y fíjese, siempre tomamos como modelo la iglesia primitiva. La primera iglesia, cuando el Señor apenas ascendió, envió el Espíritu Santo, salieron a predicar con valor y con denuedo. Pedro hace un milagro en el nombre de Jesucristo y lo detienen, lo sueltan, lo vuelven a detener, lo vuelven a soltar, y el evangelio comenzó a crecer como un reguero de pólvora. Y el que estaba reinando era Herodes. Y tenían envidia de cómo la iglesia crecía. Y se levantan contra la iglesia, pero el Señor lo permite. Entonces veamos el libro de los Hechos, allí en el capítulo 12, dice, en aquel mismo tiempo que la iglesia estaba creciendo y se reunían en el templo y por las casas y había señales y prodigios, ese debe ser nuestro horizonte. Dice, en aquel tiempo
el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, así 4 por 4, 16 personas cuidaban a Pedro. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Miren lo que sucedía. Pedro, que era el líder de la iglesia allí, uno de los líderes, es detenido. Y la iglesia hacía oraciones sin cesar, ¿no? Y a veces nosotros pasan tiempo y no oramos, ¿no? Amados, debemos orar sin cesar, estar en comunión con Dios. Eso nos va a dar fuerza, nos va a dar victoria, nos va a dar luz, nos va a dar fortaleza, va a quitar el miedo. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. He aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y él hizo así, y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado a su ángel y me ha librado de las manos de Herodes y todo el pueblo de los judíos, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Y cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella le aseguraba que así era. Entonces ellos decían: es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron le vieron y quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Bendito sea el nombre de Jesús. Amados, una situación difícil, una situación de persecución. ¿Y qué hizo la iglesia? La iglesia se puso a orar sin cesar. Y ahora tenemos otra situación difícil. ¿Y qué hay que hacer? Orar. Orar. La Escritura dice orar sin cesar. ¿Cómo podemos orar sin cesar? Orar es hablar con Dios. Podemos tener una permanente comunión con Dios. Lo peligroso de una vida sin comunión con Dios es que comienza las personas a enfriarse. Cuando las personas no tienen comunión y no avivan el fuego a través de la oración, comienzan a enfriarse. Si a esto le sumamos la no lectura bíblica, si a esto le sumamos que las personas ahora no pueden tomar contacto con los hermanos en una célula, en un grupo pequeño, si consideramos que la gente no puede reunirse en el templo a adorar al Señor, amados, puede venir un enfriamiento en nuestras vidas. Y nosotros debemos romper las inercias negativas,
romper la costumbre de buscar las respuestas humanas antes que de la de Dios. Lo primero que tenemos que hacer es clamar al Señor. Clamar al Señor. Yo doy gracias que cuando conocí al Señor, mis pastores de alguna manera me transmitieron esto. Por todo oraban. Vamos a tomar un mate cocido, vamos a orar, hermano, vamos a orar. Y orábamos. Y mi pastor, él tenía una camioneta, iba al monte, cargaba leña y la vendía en la ciudad. Entonces yo tenía el privilegio de acompañarle muchas veces. Entonces vamos a ir a buscar leña, vamos a orar, hermanos, vamos a orar. Y llegamos allá al campo, bueno, antes de levantar la leña, vamos a orar y vamos a orar. Y paramos al mediodía un rato y vamos a orar. Y nos volvíamos y vamos a orar. Y amados, qué lindo es poder orar por todo. Oremos, demos gracias por la vida, demos gracias por la comida. Cuando vamos a dormir, demos gracias porque tenemos un techo. Demos gracias, seamos agradecidos. Pongamos los asuntos pequeños y grandes en las manos del Señor. Este es un tiempo para buscar al Señor. Este es un tiempo para apartarnos y leer la palabra y extraer de la palabra las riquezas, las fortalezas, el alimento para nosotros. Dios nos hizo seres espirituales. ¿Y cuál es el alimento para nuestro espíritu? El alimento para nuestro espíritu es la palabra. La palabra es espíritu. La palabra es alimento espiritual. Esta palabra necesitamos nosotros fortalecer al ser interior. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros no fortalecemos el ser interior? ¿Qué pasa cuando no nos alimentamos de la palabra y no tenemos comunión con Dios, que es donde recibimos el amor, el flujo, la gloria, la luz, la revelación, la verdad de Dios? Las personas se vuelven humanistas y eso es un problema. El humanismo trata siempre de resolver los asuntos de una manera humana. Busca soluciones, a ver qué es lo que puedo hacer, a ver qué contacto tengo, a ver cómo puedo hacer para hacer más dinero, cómo puedo salir de esta situación yo, con mi inteligencia, con mis contactos. Amados, cuando Dios nos llamó es para sacarnos de una vida humanista, de una vida donde nosotros vemos todo de una manera humana. Dios nos llamó porque somos seres espirituales. ¿Sabe qué activó en nosotros el Espíritu? Entonces, habiendo creído en Él, fuiste sellado con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo le dio vida a nuestro espíritu. Y ahora nosotros podemos tener comunión con Dios a través de la oración, a través de la adoración, a través de la palabra. Debemos comulgar porque debemos entrar en esta relación con Dios. Necesitamos orar. Necesitamos el alimento de la palabra y necesitamos el vínculo de la oración. Necesitamos de manera individual y como también necesitamos como iglesia unirnos a orar. La semana próxima ya quiero comunicarles que hay un decreto. Hay un decreto, bendito sea Jesús. Hay un decreto donde ya se nos permite estar reunidos hasta 10 personas. Ya le compartí a los hermanos que son guías, a los hermanos que están a cargo de los grupos pequeños, que ya podemos reunirnos hasta 10 personas. Gracias al Señor, hace 6 días en Tucumán no hay contagiados. A veces la gente tiene porque dice, bueno, existe la posibilidad de un rebrote y existe la posibilidad de que nos contagiemos. Y es cierto. Pero las posibilidades son remotas, hermanos. Existe la posibilidad que tenga un accidente, sí existe. Existe la posibilidad que me enferme de cualquier cosa, sí existe, que tomemos una infección. Existe la oportunidad que se largue una tormenta y caiga un rayo y le parta la cabeza a alguno, sí existe. Entonces, ante la remota posibilidad de contagiarnos, la gente toma miedo y anda con su barbijo
caminando en lugares solitarios, ahogándose con el dióxido de carbono. La gente caminando por la plaza. Entonces, los especialistas dijeron que a 1,20 m a lo máximo, si una persona está enferma, 1,50 m, el virus cae al piso y está 4 horas ahí a lo máximo y ya no está más, según yo he leído los especialistas. Entonces, de repente la gente empieza a ver fantasmas, comienza a ver el virus por todos lados y comienza a desconfiar de todos. Y están con su gel y con su guante y con su barbijo de manera extremadamente miedosa. Dios no nos ha llamado para que tengamos miedo. Yo no digo que no tomemos las precauciones lógicas, con sentido común. Pero andar dentro de un auto ahogándose con el barbijo, o andar en un campo por ahí con un barbijo. Hay gente que salió a hacer un trote y casi se mueren por andar con el barbijo. Quiero expresarle de que la gente está extremadamente temerosa. ¿Y por qué cayó en el extremo del miedo? Porque no buscó a Dios. Porque Dios es nuestra paz. Dios nos da paz. Dios nos da paz. Entonces, si nosotros estuviésemos el tiempo que estamos frente al informativo, frente al celular, estuviésemos con el Señor leyendo su palabra y orando, le aseguro que tendríamos paz, no miedo. La gente tiene miedo por la extrema información que recibe, el bombardeo de información, y poco de Dios, poco de Dios. Poco de palabra, poco de oración, poco de adoración. Amados, necesitamos que las prioridades sigan siendo prioridades. Primero, primicia. El Señor dice, busquen primeramente el reino de los cielos. El reino habla de un rey. Rey es nuestro Señor, soberano de todas las cosas. Así que tenemos que buscar al rey para adorarlo, para obedecerle, dispuestos a obedecerle. Señor, aquí estoy, ¿qué quieres que haga? Termino con esto, amados. Dios quiere hacer grandes cosas en este tiempo. Pero lo que Dios va a hacer está directamente relacionado con la cantidad que nosotros estemos el tiempo con el Señor. Mire, antes cuando nosotros recién conocíamos al Señor, había una tradición en la iglesia cristiana donde las mujeres no se teñían y le estaba prohibido usar aros y no podían mostrar los brazos, debían tener ropa hasta acá y polleras largas. Entonces luego la iglesia avanzó, dice, importante es que tenga una vida de santidad y empezaron, que las mujeres podían adornarse, estar bien presentadas y de tal manera, pero que no haya seducción. Entonces se fue como entresacando y viendo qué es lo que quería el Señor verdaderamente decir con esto. Pero con una mujer se ponía aros y se teñía, ¿sabe qué se decía? El mundo se metió a la iglesia porque usaba un aro o se teñían. Entonces pasamos por alto eso, pero vinieron otras cosas, hermanos. ¿Sabe qué es el mundo hoy metido en la iglesia? El humanismo, la picardía criolla. Y escuche esto, querer resultados sin pagar un precio. La gente quiere ser espiritual, pero no hace el ejercicio espiritual. La persona que es espiritual debe adorar a Dios, leer su palabra y orar. Es el ejercicio espiritual. Buscarlo a Dios, tenerlo primero en su mente, en su corazón, tener una relación viva con Dios. En todo tiempo, caminando, orando, Señor, aquí estoy. Esa persona que es espiritual tiene mucho de Dios y Dios le va a usar. No podemos pretender ser usados por el Señor, tener revelación de Dios sin buscarlo. Entonces, el mundo hace lo que yo llamo el truquito ninja, ¿no? En vez de buscar la presencia de Dios, esquivan la presencia de Dios, están con las cosas del mundo, pero quieren ser espirituales. Que el Señor les respalde, orar por los enfermos que se sanen, predicar y que la gente se convierta. Entonces el mundo se mete cuando quiere poner estos principios.
querer obtener las cosas sin pagar el precio. Nosotros sabemos que para tener una vida espiritual hay que pagar un precio. Nosotros le animamos a nuestros discípulos que por lo menos una vez a la semana, se levanten a las 6 de la mañana y hagan 2 horas de oración una vez a la semana, porque estamos queriendo arrancar. Yo sé que esto va a ir aumentando, porque es necesario que la iglesia tenga más tiempo con el Señor que con el mundo. Entonces, yo quiero servir al Señor, yo tengo que apartar un tiempo para estar con Dios. Sino, ¿qué le vamos a dar al discípulo? Le vamos a dar consejos humanos. Necesitamos una palabra fresca, necesitamos un cántico nuevo, necesitamos luz, necesitamos revelación. Y no podemos vivir con la revelación de la semana pasada o del año pasado. Necesitamos frescura, que Dios nos dé una palabra. Cuando nosotros la abrimos, Dios nos habla. Atesoramos esa palabra es un alimento y esa palabra es la espada. Esa palabra es con lo cual yo me abro camino. La palabra nos me va a permitir enfrentar las pruebas, las tentaciones. Mi intimidad con Dios va a traerme fortaleza cuando esté probado y tentado. Entonces, amados, debemos establecer esto y que ninguna circunstancia como esta del virus altere las prioridades. Las prioridades debe ser Dios, levantarme y buscarlo. En la palabra, en la oración, con un corazón agradecido, adorarle. Gracias al Señor hay todo tipo de música y todos podemos acceder a la música. Para adorar al Señor hay tantos adoradores, tantos estilos musicales. Y debemos estar con Dios con un corazón. Eso no va a cambiar hasta que el Señor venga. No es que la iglesia va a evolucionar y no va a necesitar ninguna de estas cosas. Todo lo contrario, eso tiene que incrementarse. La palabra, la oración y la adoración. Eso tiene que crecer. De tal manera que cuando vengan tiempos difíciles que creemos que van a ir viniendo, nosotros estemos fuertes para enfrentar cualquier situación. ¿Qué es lo que nos va a dar la fortaleza? Dios. Dios es nuestra fortaleza. Dios es nuestro amparo. Dios es nuestra fortaleza. Él es el refugio, Él es la roca que nos protege, sobre Él estamos parados. Necesitamos incrementar nuestro vínculo, nuestra relación con Dios para los tiempos que vienen y para que hoy Dios nos use. Mire, cuando la iglesia primitiva se puso a orar, Dios movió su mano y lo liberaron a Pedro de la cárcel de la manera milagrosa. Dios envió su ángel, pero ¿qué dice? Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia así sin cesar oraciones por él. Y le oraba a la iglesia, guarda Pedro, protégelo Pedro, Señor. ¿Y qué hizo el Señor? Mandó un ángel para sacarlo de la cárcel. Entonces, ¿puede Dios mover su mano sin que nosotros oremos? Nosotros debemos orar, la mano de Dios se mueve cuando oramos. Las puertas que están cerradas las va a abrir la oración. La oración abre puertas. Clama a mí y yo responderé y te mostraré cosas ocultas que tú no conoces, dice Jeremías 33:3. Clama a mí, Señor, abre puertas que se han cerrado, abre puertas, abre. Y dice que el Señor responderá, y no solamente responderá, que nos mostrará grandes cosas que nosotros no conocemos. Y yo creo que si yo le digo, ¿le gustaría conocer grandes cosas, grandes secretos de Dios, grandes revelaciones? Todos diríamos que sí. Pero ¿cuándo va a venir esto? Cuando nosotros le busquemos al Señor. Cuando nosotros le busquemos al Señor. Así que, amados, que este buen ejercicio no se pierda. Que este buen ejercicio no se pierda. La lectura, la oración y la adoración tiene que crecer, no menguar, tiene que crecer. Eso no va a cambiar, porque es nuestro alimento, el tiempo con Dios. Así que vamos a orar. Yo quiero orar para que si alguno ha estado enfriado, si alguno ha estado sin poder romper la inercia negativa. ¿Qué es la inercia negativa? Me cuesta orar, buscar la Biblia que no sé dónde está. Cuando la abrí ya sonó el timbre. Y ya sonó el celular y me llamó mi mamá. Mire, cuando uno busca al Señor va a tener lucha porque tiene que romper la inercia negativa de no orar, de no leer, ni de no adorar.
cualquier persona que haya estado sin orar, sin leer, sin adorar, para hacerlo va a tener que cambiar la inercia, que es la fuerza que continúa después de haber hecho algo. La poca costumbre. Yo a veces digo que estamos en un grupo allí, y bueno, vamos a orar para comenzar la reunión. A ver, Fermín, ¿por qué no haces una oración? Y Fermín comienza a tartamudear, porque no está acostumbrado a orar. Por el Señor, y no sabe qué decir. Yo me doy cuenta que esa persona no está acostumbrada a orar. Pero cuando le decimos a alguien que ora, comienza a orar y habla con toda naturalidad porque es la inercia positiva. Está acostumbrado a hablar con Dios. Señor, ponemos esta reunión en tus manos, así, esto, aquello, por esto, por lo otro. Nosotros decimos, fluye, fluye, fluye. Ahora, quiero que pienses, si te ponen a orar para la apertura de una reunión, ¿cuál será nuestra actitud? Así que mire, Dios quiere que nosotros renovemos su relación con Él. Y creemos que también ha permitido todo esto para que nosotros tengamos un tiempo de recogimiento en la casa, estemos con Él. Un tiempo de invertirlo en Dios. No es para que veamos más tele, para que veamos más informativo o para que hagamos más de cualquier otra cosa. Dios quiere que estemos más con Él. Qué oportunidad. Mientras dure esto, mientras no podamos reunirnos como habitualmente lo hacemos, aunque ya gracias al Señor podemos retomar, tome contacto con su guía del grupo celular, del grupo pequeño, porque ya puede estar reuniéndose. La semana próxima estaremos con el aniversario, la semana del aniversario, estaremos toda la semana en las células, en los grupos pequeños, estaremos allí compartiendo la cena del Señor con su guía, así que Dios mediante estaremos ya poniéndonos a reunir. Tucumán está en la fase 4, o sea que podemos comenzar a retomar nuestras actividades, hasta 10 personas se pueden reunir, así que le animo a que busque al Señor como nunca lo ha buscado y no deje de practicar lo que se llama una vida de devoción, levantarse, buscar al Señor, buscarlo en su palabra, eso no cambiará nunca, no hay otra forma de alimentarse. La palabra es el pan de vida para nosotros, la oración es la comunión con el Señor. Y la adoración es nuestra gratitud y expresarle a Dios. De esa manera vamos a tener fuerza, vamos a tener luz, revelación. Así que quiero orar por todas las personas que por cualquier circunstancia se hayan enfriado y están necesitando romper con la inercia negativa de la no oración, de la no lectura. Así que oraremos. Padre, en el nombre de Jesús, yo vengo a ti por todas aquellas personas que esta circunstancia lo han decaído, lo han deprimido, y lo han alejado, Señor, de tu presencia, de tu palabra, de la oración. Yo te ruego que tú les des fuerza interior, fuerzas físicas, anímicas, espirituales, para buscar tu presencia, amén, para orar, Señor, que ellos cuando te busquen puedan, Señor, saber que tú les escuchas y que tú les respondas, que les muestres cosas, Señor. Te ruego por cada persona, Señor, que ha caído a causa de esto en depresión, en decaimiento. En el nombre de Jesús, Señor, te rogamos, quita el decaimiento, quita la depresión, quita el miedo. Señor, que pueda cada uno buscar y volver de tu presencia satisfecho, en paz, fortalecido. Padre, bendigo cada persona que ha estado escuchando, Señor, esta transmisión y por los que van a escuchar. Señor, bendícele. Dice tu palabra, tú le das fuerzas al que no tiene ninguna. Dale fuerza, dale tu fuerza. Ahora, Padre, ahora. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Tu fuerza, la fuerza del cielo, la fuerza celestial, la fuerza que todo lo puede. Tú eres el Dios poderoso, tú eres más poderoso que todo lo negativo, que toda la depresión, amén, que todo el decaimiento. Glorifícate, Padre, en tu nombre reprendo toda obra de las tinieblas. Diablo que ha sembrado semillas de pánico, de terror, de miedo, de depresión, en el nombre de Jesús de Nazaret, diablo, te atamos, te echamos fuera de las vidas de los hijos del Dios Altísimo. Padre, glorifícate ahora y tu dulce paz les inundes ahora de la cabeza a las plantas de los pies.
Ahora, Señor, tu fortaleza venga sobre cada uno de los que escuchan este mensaje. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén y amén. Dios le bendiga. Estaremos el próximo viernes a las 8 de la noche. La próxima semana no estaremos con los servicios de los cultos familiares porque ya estaremos reunidos, gloria a Dios, en nuestros grupos pequeños, porque esto cumplía la función de reemplazar los grupos pequeños. Entonces ya las células van a estar funcionando. Tome contacto con su guía. Este domingo estaremos transmitiendo nuestro culto desde nuestro auditorio como una señal de retomar los cultos. Vamos a estar transmitiendo desde ahí. Y la semana próxima es la semana del aniversario. Cumplimos 27 años como iglesia. Así que en cada célula van a estar celebrando. Va a haber tiempo de comunión, tiempo de sociabilizarse. Y vamos a levantar una ofrenda para el aniversario. Así que prepárese, que Dios está restaurando nuestras vidas y está dándole vigor a su iglesia. Así que prepárese para las cosas que han de venir. El día 31 de mayo estaremos transmitiendo también desde el auditorio un culto especial a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana, porque el permiso que tenemos es de 9 a 4 de la tarde. Así que estaremos este domingo y el próximo domingo a las 10 de la mañana allí en el auditorio transmitiendo. Sí, así que damos gracias al Señor por este tiempo de haber compartido. Que Dios les bendiga ricamente.